ustedes tienen una parte que dice reactions. En reaction ustedes pueden poner una manito o un aplauso, pero yo ya voy a entender de que esa es de que ustedes están pidiendo la palabra. Tal vez todos pueden hacerlo ahorita. Entonces, eso van a hacer para pedir la palabra. Yo voy a indicar quién va a participar en qué momento. Y lo otro que les voy a pedir es de, por favor, activar sus cámaras. Hola, Karen. Vamos a ver, quiero verle el mercado a Dani. Me gusta la foto de la Stephanie Cortés. El mero mero Dani. ¿Vos cuántos años tenés? Yo, 22. Eres mayor, fíjate. Sí, es que yo estudié como 4 años. Ya fuera el doctor ya. No importa. Yo tenía un compañero en primer año que él tenía como 30. Y ahí está el margen. ¿Cómo se mira bien la cámara? Sí, se mira bien. Los demás chicos, lo malo que tenemos es el cachimbo y cachete. Ahorita me acabo de comer. A ver, babies, no perdamos tiempo. Quiero ver sus caritas. La cámara la tenemos que tener activada todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que tener la cámara activada. Jason, esos colochos, qué bello. Y se hubieran ido al baño, ¿verdad? Se hubieran bañado ahí antes. Anda peludo, Jason. Marcelo, me contaron un chisme. No lo escuché. ¿Qué dijiste vos, Dani? Punto suspensivo. Bueno, Andas peludo. Moisés anda el pelo decente. El único que se ha cortado el pelo. oye, Marcelo. Maje. Eso es un casco. A ver. A la Hillary cada vez le veo esos anteojos más grandes. Los tengo que cambiar. No, está bonito. Bueno, empecemos el relajito, pues, porque ya Yadar está enojado, ni quiera Dios. Empecemos. Entonces, el seminario del día de hoy es acerca de el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Prácticamente estos dos procesos o reacciones bioquímicas son el centro de todo lo que es nuestro metabolismo. De hecho, el ciclo de Krebs se define como un tipo de proceso bioquímico anfibólico. ¿Alguien sabe lo que es un proceso anfibólico? ¿Vivian? Que tiene, o sea, que están los dos procesos, el catabolismo y el anabolismo, que cuenta con los dos. Entonces se encuentra en el centro precisamente por eso, porque permite la producción de sustancias, ya sea para reacciones catabólicas o para reacciones anabólicas. Anabólicas es construir grandes elementos y catabolismo es degradar. Degradación. Muy bien, Vivian. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el sustrato inicial necesario para que nosotros empecemos el ciclo de Krebs? Rachel.
Sería el acetil-CoA condensado con el oxalacetato. Correcto. Entonces el acetil coenzima A o el acetil-CoA va a ser el elemento inicial que se va a unir al oxalacetato. Al final vamos a volver a obtener oxalacetato, por eso se llama ciclo, porque es algo cíclico que volvemos al punto de partida. Muy bien, Rachel. Bárbaro. ¿Y de dónde podemos obtener ese acetil-CoA? Yeshu. Bueno, el acetil-CoA se tiene por la descarboxilación del piruvato por la enzima piruvato deshidrogenasa, en la cual consiste en que pierde lo que es un carbono y esta se une a dos moléculas de agua y pierde su primer carbono. Si libera el primer dióxido de carbono. Entonces, los dos carbonos que quedan del piruvato se unen a una coenzima A para formar el acetil-CoA. Entonces, ese es nuestro primer punto de origen para el acetil-CoA. ¿Y de dónde viene el piruvato? De la glucólisis. No, manito, pero si viene de la glucólisis, ¿verdad? Es el producto de la glucólisis. Bajen la mano, tienen que portarse veloces porque aquí las chavalas van ganando. ¿Y de dónde más podemos obtener el acetil-CoA? ¿De qué otros procesos? Karen, Álvarez. Como decía, de la glucólisis, de la metabolización de ácidos grasos y aminoácidos y de carbohidratos. Ok, de los carbohidratos es a partir de la glucólisis. ¿Y de los ácidos grasos o se obtiene a partir de qué proceso? Se le pegó a la Karen. Dígame, Stephanie Cortés. Yo había entendido pues que tenía que ver parte de la cetogénesis por producir cuerpos cetónicos, no sé si me equivoco. Antes de eso, pues los cuerpos cetónicos se forman a partir del acetil-CoA. Pero yo estoy preguntando de dónde viene el acetil-CoA. Bueno, solo sé que obviamente que va a venir de la glucólisis por el piruvato y así formándose, uniéndose el piruvato con lo que viene siendo una coenzima A por medio del, ¿cómo se le dice? De NAD más y así con la enzima que viene siendo el complejo piruvato deshidrogenasa y pues, bueno, lo mismo que habían dicho prácticamente. Dani. La pregunta, doctora. ¿A través de qué otro proceso podemos obtener? Bueno, yo pienso que de esta beta-oxidación de los ácidos grasos. A partir de la beta-oxidación de ácidos grasos, nosotros fragmentamos los ácidos grasos y vamos a tener acetilcoenzima A en grandes cantidades que pueden entrar a la producción de energía de ATP. ¿En qué momento vamos a tener activada la beta-oxidación de los ácidos grasos? ¿En el periodo postprandial o en el periodo de ayuno, chicos? Yo en el periodo postprandial. ¿Quién dijo eso? Acuérdense que el periodo postprandial es después de comer y el periodo de ayuno es cuando no hemos comido. No serían ayunos prolongados por los bajos niveles de azúcar. Bien, Stephanie. ¿Y cuál sería la hormona que intervendría en la activación de la beta-oxidación de ácido graso? ¿El acetil-CoA? No.
No, enzima, perdón, hormona. Ah, no. No. Creo yo. Moisés. Insulina. Es el glucagón, doctora. Muy bien, Moisés. Entonces, en el periodo de ayuno, el glucagón activa la degradación de combustibles biológicos alternos, como por ejemplo las grasas, y produce la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, el acetil-CoA no nos va a hacer falta por ningún motivo. Bueno, ya lo tenemos, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos su estructura bioquímica. Ahora veamos qué pasa con él durante el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son los principales productos del ciclo de Krebs? ¿Yader? 3 DNADH, 1 FADH y un ATP. O sea, producimos poquísimo ATP, ¿verdad? Bueno, es que en un ciclo se cumple 24 ATP. Espera, sí, En sí, el ciclo de Krebs produce poco. no, produce mucho. Pero es decir, un DNADH o un FADH y un ATP. Sí. ATP. Es lo mismo que se produce en la glucólisis prácticamente. Es importante que pase el ciclo de Krebs, Marcelo. Es importante el ciclo de Krebs. Si lo que producimos más es NADH y FADH y casi no producimos ATP. Bueno, lo importante es que en realidad tendríamos, por así decirlo, unos precursores que están reducidos. Entonces, al estar reducido nos permite que cuando vayamos a la cadena o a la fosforilación oxidativa, ya en lo que es los 4 complejos de la cadena transportadora de electrones, nosotros formemos lo que es el ATP a partir de la fuerza motriz de los protones y todo el proceso que se va desarrollando. En realidad no producimos tanto ATP, solo producimos, creo que al final, en total, gracias al ciclo de Krebs, creo que al final 10 nada más producimos por parte de ellos. Pero lo importante son los precursores que nosotros, por así decirlo, hacemos, que están reducidos. Prácticamente es como cuando nosotros ponemos a cocer el pollo antes de hacer un arroz con pollo. Si vos no haces el procesamiento previo de los elementos, al final no vas a cocinar una buena comida. El ATP puede surgir gracias al potencial energético de esos transportadores de electrones que son producidos durante el ciclo de Krebs. Pero el ciclo de Krebs en sí produce muy poco ATP, ¿verdad? Ya lo dijo Yader, son una molécula por vuelta, es decir, son 2 vueltas, 2 ATP, y alrededor de 6 NADH y 2 FADH. Bien. Sí, de hecho, leí ahí en el libro que cada vuelta que hacía el ácido cítrico, solo daba 10 ATP. Exacto, entonces es poco. Jason. A ver, Jason, quedémonos con... Una pregunta. En lo que pedía la NADH, que sale como 2.5, eso se redondea a 3, ¿verdad? Ah, bueno, pues. ¿Alguien sabe? Ahí está la Hillary, que no la veo, la Hillary. Ahí está. Dígame, No, Jason o Hillary, ¿cuál es el producto de excreción? ¿Cuál es el producto que viene del ciclo de Krebs pero que no lo utilizamos? Se le llama producto de excreción. el malato. El hecho que se llame malato no quiere decir que es malo. Diana. Dióxido de carbono. Muy bien.
¿Y qué representa el dióxido de carbono? ¿Qué? Bueno, esto resulta por las descarboxilaciones que se dan, las dos. Entonces, prácticamente ese carbono que se introdujo al ciclo de Krebs gracias a la acetil-CoA, al final va a ser eliminado en forma de dos dióxidos de carbono, porque recordemos que la acetil-CoA tiene dos carbonos. Excelente, entonces por eso nosotros inspiramos oxígeno, expiramos dióxido de carbono, una vez que hemos utilizado los combustibles biológicos. Bien, siguiente pregunta. Vamos a pasar un poco a la fosforilación oxidativa. Bueno, antes de eso, pregunta y levanten la manito. ¿A dónde ocurre el ciclo de Krebs? Dani, qué veloz. Bueno, dice que el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria y exactamente ocurre en lo que es en la parte que se llama matriz mitocondrial. Okay. ¿Y la fosforilación oxidativa dónde ocurre? No. En la membrana mitocondrial interna. De la mitocondria. No me acuerdo. Se emociona. La cresta mitocondrial. En las crestas mitocondriales que son parte de la membrana mitocondrial interna. Muy bien, Vivian, Stephanie y Hilary, pero acuérdense de pedir la palabra. ¿Cuántos complejos conforman la cadena respiratoria? Rachel. Bueno, están 3 complejos y aparte del complejo Q y el quinto complejo que viene siendo lo de la enzima ATP sintasa, donde se da la fosforilación. Muy bien, Rachel. Yeshu. Sí. ¿En cuáles de esos complejos se agrega o se une el NADH y en cuál se agrega el FADH? Bueno, en el NADH se agrega el primer complejo, depositando sus 2 primeros electrones. Y el FADH se agrega en el complejo Q, o complejo 2, también llamado así. Muy bien. Levantemos la manito y en resumen, ¿cuántos protones se bombean a partir del NADH y cuántos a partir del FADH? Karen, levantó rápido la mano. Son 4. 4 pares de hidrógeno por NADH y 3 por FADH. Okay, eso lo leí yo en una de las explicaciones que usted dio. Lo tomé. No son 6. Son 6 10 pares de de NADH y 2 de FADH. No. Rachel. Fíjense que yo vi un video que explicaba que, bueno, en el primer complejo, el NADH, al pasar los 2 electrones, se le unían 4 hidrógenos. Entonces, luego los 2 electrones pasaban al complejo Q y luego al tercer complejo, ahí se volvían a pasar, a bombear otros 4 hidrógenos, entonces irían 8. Y al cuarto complejo solo se pasaban 2, entonces serían 10, supongo. Entonces, al final, porque el NADH vale 2.5, generaría 2.5 ATP con los 10 hidrógenos que bombeó. Estás diciendo que se bombean 10 y con esos 10 genera 2.5 ATP. Es que miren, se generan 10 al final, pero ¿cómo explicarle? A ver, por eso, 4, 8, por esos 10 que se formó, y como el NADH equivale a 2.5,
al final viene resultando eso, porque el FADH creo que son 6, creo, 6 u 8, por ahí ando, según vi en el video que le mencioné. Pero no sé si está bien, entonces quería ver si... Quiero escuchar a Hilary. Bueno, yo estuve debatiendo eso con la Rachel, porque en los videos de su clase, usted nos decía que un par de H por cada complejo por el que pasaban los electrones. Pero yo tenía esa duda porque estuvimos viendo pues, varios videos y estuve leyendo un texto que decía que en el complejo 1 se lograban 4H, igual lo que dijo la Rachel, en el tercero 4 y en el último 2 porque estaba perdiendo energía. Y nos decía que por cada 4H era un ATP. Y por eso se hacían 2.5 y se redondeaba después a 3. Pero usted en su clase había dicho que eran por 2H un ATP. Entonces es como que estábamos medio confundidas porque no sabíamos cuál de los dos. O si habíamos entendido mal nosotros. Ok, hay distintas maneras de explicarlo. Lo que pasa es que eso de producir 2.5 ATP a mí como que no me cuadra. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que en el primer complejo se bombea un par y cuando ese par regresa te produce un ATP. Ese es el primer complejo. En el tercer complejo y en el cuarto complejo se bombea un par y un par y eso te forma 3 ATP. Por eso estaba diciendo, porque el NADH al unirse al primer complejo, según mi forma de explicarlo, bombea a través de los 4 complejos 3 pares de protones y gracias a esos 3 pares nos regresan 3 ATP. En cambio, el FADH se une al complejo Q, pero el complejo Q no bombea protones, sino que empieza a bombear desde el complejo 3 y el complejo 4. Al final se me hacen 2 pares de protones que se traducen en 2 ATP en vez de 3, que son los que produce el NADH. Entonces es una cuestión un poco de matemática. Al final, no sé cuál es la ciencia exacta. Quiero escuchar a Marcelo. Es que no es que produce 2.5, no es que produce como 2.5 ATP, sino que produce 2.5 mol de ATP. Entonces, no es como que cantidad de ATP, sino que... Bueno, sí. Sí, es que sí, yo estoy hablando en tamaño, en cantidad de moléculas, pero recordemos que esto es algo súper, hiper, mega microscópico. Y bueno, el punto es que sabemos que el NADH produce más que el FADH, ¿no? ¿Y por qué? Por la unión a los distintos complejos. Ahora, hay un NADH que proviene de la glucólisis y la descarboxilación del piruvato. ¿Qué tanta energía producen esos transportadores de electrones? ¿Yeshu? En el video que usted explicó que los NADH, la glucólisis, se unirán a lo que es el complejo Q. Entonces, como el complejo Q no bombea hidrógeno, solo bombeará el complejo 3 y 4. Entonces, solo crearán 2 ATP, como la FADH. Eso es lo que entendí. ¿Alguien que haya leído distinto? No, entonces yo estoy de acuerdo con Yeshu, pues, porque es exactamente lo que dije en el video. La capacidad reducida o reductora, oxidativa del NADH que viene del citoplasma o que viene de la descarboxilación es menor, tiene una capacidad oxidativa menor, ese NADH que el que ya se produce dentro de la matriz mitocondrial por el ciclo de Krebs. Por eso tiende a unirse al complejo 2 y a producir menos bombeo de protones. Al final, el quinto complejo, que es la ATPA sintetasa, produce el ATP. ¿Cómo lo hace? ¿Quién me puede explicar la acción de la ATP sintasa? Ya lo dijeron, pues, pero lo quiero volver a oír. Hilary.
Bueno, yo había entendido que como todos los H se cruzaban al espacio intersticial por la misma acción de los protones, eso, sí, esa es la palabra. Entonces había, por decirlo así, una fuerza y a la matriz violentamente, y eso causaba que con los electrones se fosforilara el ADP con un fosfato inorgánico y esto ya nos producía el ATP. Más o menos así lo entendí. Entonces, hay algo que se llama gradiente electroquímico. Estas sustancias químicas, al estar en una mayor cantidad o concentración en el espacio intermembranoso, generan una diferencia de carga entre un espacio y otro. Entonces, cuando hay fluido o afluencia de esa carga a través de la ATP sintasa, eso estimula eléctricamente a las moléculas y libera energía, de manera que la ATP sintetasa tiene la capacidad de utilizar esa energía para fosforilar al ADP y convertirlo en ATP. Ahora, ¿quién me explica qué rol o qué papel juega en todo esto el oxígeno? Vamos a ver. Quiero escuchar a Jason. El papel que juega el oxígeno ahí es que el oxígeno se va a unir junto con el ATP sintetasa para formar el ATP al final. El oxígeno creo que era el que servía como transportador de los electrones del ATP sintetasa. ¿Y qué pasa con él? ¿Electrones y qué? ¿Cómo? Agarra esos electrones y qué onda. Las transporta hacia ¿cómo era que se llama? No sé, no me acuerdo el nombre, pero las transporta para formar el ATP. I'm not sure. Marcelo. Se formaba primero por todos los electrones que venían pasando, y en el complejo 3, en el citocromo C, tenía como que 4 puntos o 4 centros que le llamaban, uno de M, que estaba dividido en MA y MA3, y también por Q, QA y QB, que era cobre, en realidad, creo que en una tabla, no entendí muy bien esa parte ahí, pero lo que pasaba es que era como un sitio donde iba a pasar hasta formar el oxígeno, el O2 restante en el citocromo C, por orden que iba a pasar por MA, después, por ejemplo, a QA, y después a MA3, y después a QB. Entonces, cuando pasaba, iba en la misma membrana mitocondrial interna, iba hasta el complejo 4. Lo que hacía en el complejo 4 es que era utilizado para formar la molécula restante de agua. Al juntarse con los iones o los protones que quedaban, creo. Había como que, como por así decir, una disociación toda rara, porque iban O2, pero al final salía H2O. Al final eran utilizados un hidrógeno, y creo que en el otro 2 protones de hidrógeno. Un oxígeno y 2 protones de hidrógeno. Entonces se forma la molécula de agua, que es la que retira de la cadena respiratoria a esos electrones para darle lugar, ¿verdad? Porque ellos tienen como una hilerita o cadena, por eso se llama cadena respiratoria, donde pueden ir avanzando un puesto a la vez. ¿Qué pasa? Tal vez Yader, Dani o Moisés nos pueden explicar qué pasa cuando no hay oxígeno, es decir, en un estado anaeróbico. Dani. Bueno, en la clase que dio, entonces, cuando no hay oxígeno, dice que el oxígeno se va, no puedo decir, acumulando el oxígeno, cuando no hay pase.
oxígeno. Vivian, Se va, o sea, toma una ruta alterna, lo que se va a formar el ácido láctico. espérate, te me fuiste muy atrás. Yo quiero que empecemos a explicar lo de la falta de oxígeno, pero desde la cadena respiratoria, que es donde lo utilizamos verdaderamente. En el ciclo Se da. de Krebs no hablamos de oxígeno, ni mucho menos en la glucólisis. ¿Qué pasa inicialmente en la cadena respiratoria cuando no hay oxígeno? El exceso de NADH y FADH. ¿Por qué hay exceso de NADH y FADH? Va bien, va súper bien, no, va súper bien, pero quiero escuchar a Moisés. Doctora, sin el oxígeno no se pudiesen dar las rutas anfibólicas y no se pudiese propiciar la energía. No sé. Diana. Bueno, en la fosforilación sin el oxígeno, los electrones que estaban en los complejos se comienzan a acumular. Y en lo otro sería que el piruvato no podría entrar a la mitocondria, por lo que tomaría como ruta. Te saltaste otra vez ahí arriba. Entonces se acumulan los electrones en la cadena respiratoria, por tanto el NADH, el FADH se acumulan, como dijo Vivi, porque no van a tener a dónde ir a botar los electrones producidos o tomados del ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? ¿Qué efecto tiene el exceso de NADH sobre el ciclo de Krebs? Bueno, sabía que no podían entrar los piruvatos, por lo que se detiene todo el ciclo y por lo que no se pueden, por decir, formar tal vez el NADH y todo eso. Exacto, ahí sí viene lo de la tortilla y la demanda. Si yo tengo muchísimas tortillas y no tengo a nadie en la fila, entonces voy a hacer una regulación alostérica negativa. Todas las enzimas del ciclo de Krebs se enlentecen debido a la presencia de exceso de NADH. Ya no voy a hacer más porque tengo un montón. Entonces se me empieza a acumular ¿qué sustancia? ¿Quién es el que tiene que entrar al ciclo de Krebs? Acetil-CoA. Exacto, entonces el acetil-CoA se me empieza a acumular. Él va a hacer regulación alostérica negativa sobre la descarboxilación del piruvato. Entonces el piruvato se va a quedar estancado. Ahí sí ya se activa la vía alterna que decía Vivian. Termínela de decir, Vivian. La vía alterna que toma el piruvato, que se forma el ácido láctico. ¿Y a esa se le llama? La anaerobia, o sea. Ajá, la glucólisis. Glucólisis anaerobia, ¿verdad? En la glucólisis anaerobia se oxida el oxígeno, pero hace ácido láctico, usando el exceso de NADH. ¿Obtenemos energía? Sí. ¿Es la misma cantidad de energía que con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa? No, es mucho menos. Y además producimos el ácido láctico. ¿Qué efecto tiene el ácido láctico sobre los tejidos? La grasa, creo, ¿no? Ácido láctico. ¿Dani? Dani se ve que va al gimnasio. Le ha de haber pasado. Bueno, lo que yo entiendo del ácido láctico, cuando producimos bastante ácido láctico no podemos hacer una buena contracción muscular. Exacto. La acidosis del tejido produce daño tisular. Por eso cuando estás haciendo ejercicio intenso,
en algún momento se te acaba el oxígeno en el músculo y entonces se te empieza a activar la glucólisis anaerobia porque todo se detiene y pues se te acumula el ácido láctico y te arden las piernas. ¿Qué haces, Dani, cuando te empiece ese ardor en el gimnasio? Bueno, agarro aire, descanso